¿Qué pasa con esta pastilla que nos podemos tomar y que hace que no necesitemos ir al gimnasio nunca más en nuestra vida? Acabas de nombrar el titular sensacionalista que se ha usado en las últimas semanas. Podemos simular que ese músculo está haciendo ejercicio sin que realmente lo esté haciendo. Y lo podemos simular con una pastilla. Han creado una pastilla que simula algunos efectos físicos del ejercicio, mejorando el metabolismo y el crecimiento muscular. Puede ayudar a bajar el porcentaje de grasa. Un medicamento que duplique los efectos del ejercicio aeróbico en las células. Dándosela a unos ratoncitos, lo que conseguían era que corrieran un 70% más de tiempo y un 45% más rápido. Conseguimos crear músculo y, por otro lado, perder grasa. ¿En algún momento esto tú crees que puede ser real? Ir a la farmacia y comprar como comprar una aspirina. Te diría que me gustaría que no, pero la realidad creo que es muy diferente. ¿Cuánto azúcar necesita el ser humano para sobrevivir? Donde tenemos que tener mucho cuidado es sobre todo en... ¿En serio? 100%. La alimentación que conocemos a día de hoy es totalmente desproporcionada e insostenible. Se intenta calcular qué pasaría si siguiéramos con el mismo patrón que tenemos en este momento dentro de 25 años más. Y es catastrófico. ¿Puede ser que en un futuro, Diana, comamos bichos, hormigas, saltamontes por encima de nuestras posibilidades? Hemos empezado a hacer como unas catas con insectos en conjunción con el Bully Foundation, que nos están ayudando a crear alimentos a base de proteína de los insectos comestibles. O sea, hamburguesa de grillos. Por ejemplo. ¿Ha nacido la persona que va a vivir 150 años? Yo creo que sí. Bienvenida. Muchas gracias. Doctora. Vamos a presentarte. ¿Quién eres y por qué haces lo que haces? Soy doctora en medicina, soy investigadora y profesora de la universidad. Que, te lo digo de verdad, me sigue pareciendo raro decirlo, pero así es. Ahora mismo estoy viviendo en Nueva York. Estoy trabajando en la Universidad de Columbia, en el departamento de medicina, y hacemos cositas de investigación por ahí, así que, bueno, vamos a hablar de ciencia hoy. Vamos a hablar de ciencia y de azúcar. Y de azúcar, sí. Porque este podcast es muy, muy, muy dulce. Algo que a priori te puede parecer fantástico, pero no tanto, ¿no? Bueno, todo tiene matices, pero de entrada, ojito con el azúcar. Sí. Vale. Doctora, ¿qué pasa con esta pastilla que nos podemos tomar y que hace que no necesitemos ir al gimnasio nunca más en nuestra vida? Acabas de nombrar el titular sensacionalista que se ha usado en las últimas semanas. Parezco la Sexta. Totalmente. La pastilla para sustituir el ejercicio. Bueno, esto tiene una historia que en realidad como científica me parece que es ideal, porque todo empieza intentando entender qué produce el ejercicio a nivel muscular. Cuando hacemos ejercicio se activan algunas vías, unas muy concretas en las que se habían centrado unos investigadores en Washington, tenían que ver con los receptores de los estrógenos. Estos receptores lo que hacen es, por un lado, aumentan la síntesis de proteína en el músculo, quiere decir que nos ayudan a generar más músculo, y por otro lado disminuyen la degradación de esa proteína en el músculo, entonces evitan que el músculo se vaya como degradando poco a poco. Okay. Entonces, entenderíamos que ahí cuando descubrieron eso dijeron, uy, si sabemos cuál es el mecanismo y podemos conseguir una molécula que sea parecida o a nivel bioquímico y haga el mismo efecto o muy similar a esos receptores de los estrógenos, podemos simular que ese músculo está haciendo ejercicio sin que realmente lo esté haciendo. Y lo podemos simular con una pastilla. Ahí empezó la idea. Empezaron a descubrir que podían crear esta molécula que era una agonista de los receptores de los estrógenos, que de hecho el nombre científico al que le han puesto es SLUPP332. Poco comercial, vamos a decir. Me lo apunto. Por ahora muy poco comercial. Y lo que hicieron fue... empezaron a entender esta molécula dándosela a unos ratoncitos para ver si tenía ayudas ergogénicas. Ergogénicas quiere decir que, aunque esos ratones hicieran ejercicio, con esta molécula, con este fármaco en concreto, podíamos mejorar el rendimiento muscular de esos ratones. Es decir, con esa molécula, con esa pastilla, Ajá. Los ratones, sin hacer ejercicio, sin estar todo el día metidos en la rueda corriendo, acababan siendo culturistas. Eso te has adelantado porque es la segunda parte del estudio. La primera fue una ayuda ergogénica. Eso quiere decir que los ratones hacían ejercicio y dándoles este fármaco lo que conseguían era que corrieran un 70% más de tiempo y un 45% más rápido. ¡Qué fuerte! Ratones en su prime. Exacto. Jolín.
Entonces, como habían descubierto esto, dijeron, oye, una cosa, ¿qué más hacen los estrógenos a nivel del cuerpo? No solo en concreto en el músculo. Y dijeron, otra de las cosas que hacen estos receptores de los estrógenos es aumentar la termogénesis del tejido adiposo. Y esto, traduciendo a un lenguaje real, es que aumentan el gasto de energía a partir de la grasa del cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la segunda pregunta que se hicieron? Oye, si le damos esto a ratoncitos que no hacen ejercicio, ¿podemos inducir que pierdan grasa? Wow. Y esto es lo que hicieron. Cogieron un grupo de ratoncitos y les indujeron una obesidad. La forma de inducirla tiene varios métodos, pero puede ser a nivel de bloquear un gen o dándoles una dieta high fat, que se le llama, que es una dieta rica en grasas, para que desarrollen obesidad. Y lo que vieron fue que cuando daban este fármaco, los ratones perdían un 12% de su peso corporal y además ganaban 10 veces menos grasa que los ratones que no recibían ese fármaco. Y esto que parece como, bueno, ya está, es la panacea, ¿no? Entonces, en la discusión que hacen los investigadores durante todos estos periodos de investigación, es que dicen, por un lado, conseguimos crear músculo con y sin ejercicio, y por otro lado, conseguimos perder grasa. Joder. Y bueno, con el ejercicio también aumenta la performance. Es decir, con esa pastilla el ratón podía correr, lo que tú decías, ¿no? Un 70% más o cansarse menos, es decir, estar mucho mejor durante mucho más tiempo. Claro, no solo era creación de músculo, sino músculo funcional, por lo que vieron, ¿no? Cuando se combinaba con ejercicio. En este caso fue el primer estudio. Pero sí que vieron que además, sin hacer ejercicio y comiendo las mismas calorías, perdían más grasa, ¿no? Que esto también es muy importante. Entonces, la discusión que ellos hacen durante todo el proceso es que esto podría tener un sentido muy significativo en enfermedades o con personas que no pueden practicar deporte, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas donde hay una pérdida de la masa muscular. Parkinson, por ejemplo, esclerosis lateral amiotrófica, Alzheimer, hay muchísimas. Pero también personas que estén en cama, por ejemplo, grandes quemados, cirugías mayores que hacen que la persona esté mucho tiempo en cama. Ahí tenemos una pérdida de la masa muscular muy importante, que además sabemos que el músculo ya no es algo solo funcional, sino que podemos considerarlo un órgano, porque está prácticamente relacionado con un montón de procesos metabólicos súper importantes, con hormonas, etcétera, etcétera. Entonces, también podría ser interesante en ese aspecto. Y por último, y no menos importante, es que cuando nosotros inducimos pérdida de peso en una persona con una obesidad, que es lo primero que tenemos que hacer, es que consiga perder peso, nos cuesta mucho discernir que el peso que pierda esa persona sea exclusivamente de grasa y casi siempre conlleva una pérdida de la masa muscular que no nos interesa, porque nos la vuelve más enferma esa persona. Entonces, oye, también podría ser interesante conseguir mantener esos niveles de músculo, o por lo menos, si no te digo aumentarlos, mantenerlos durante el tiempo de la pérdida de peso, pues podría ser interesante. ¡Qué bestia! Sí. Porque todo lo que nos estás diciendo es increíble, lo estás explicando fenomenal además, y yo en la cabeza, ¿no? Y mucha gente que puede estar viendo el podcast también, ¿no? Piensa que hacerse mayor o llegar un poco a la senectud, ser viejo, es perder elasticidad y perder músculo, ¿no? Esto sería una puerta abierta a retrasar un poco, a buscar esa longevidad y vivir mejor, ¿no? Que es lo que todos queremos. Sería así, y esto es importante que lo recalquemos. Me encanta cuando la prensa le da voz a la ciencia y se explica a las personas lo que se está haciendo, ¿no? Hacia dónde van las investigaciones más recientes. Pero hay que tener mucho cuidado y ser prudentes con lo que decimos, porque al final esto se está investigando a nivel de ratones. De ahí a que llegue a probarse. Piensa que se calcula que menos del 5% de los fármacos y las intervenciones que llegan a ratones pasan a humanos. No te digo que se acaben utilizando, eso ya creo que no podemos ni contabilizarlo con números enteros, el porcentaje. Claro, es muy, muy bajito. O sea, al final el cuello de botella que se tiene que hacer desde empezar a investigar con moléculas, que se le llama in vitro, ¿no? Células, líneas celulares, etcétera. Pasar a animales de investigación y luego pasar a humanos, ojalá fuera una pirámide así, pero la realidad es que no tiene nada que ver. El filtro que acaba llegando a los humanos es muy, muy pequeñito, entonces hay que tener cuidado. Porque primero no tenemos las mismas formas de relacionarnos con el mundo. Por ejemplo, los ratones, aparte de tener metabolismos súper diferentes, una de las cosas que nos limita muchísimo
es que la vida media del ratón es muy, muy cortita, ¿no? Entonces se puede hacer muchas investigaciones de aging que finalmente, de longevidad, perdón, que finalmente no sabemos siquiera si puede llegar a pasar a humanos. Se han probado fármacos que responden a vías y a moléculas muy concretas en los modelos animales que cuando los pasamos a humanos los perdemos. Incluso un paso intermedio. A veces estamos investigando con modelos un poquito más cercanos a nosotros como los monos, ¿no? Incluso ahí ya perdemos mucha de la parte de esa investigación. Entonces, es realmente complicado que eso acabe llegando. Y otro punto importante es si descubrimos en ese proceso algún efecto secundario. Claro. Que esto también es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y en ese caso, Diana, la investigación de esta pastilla en concreto con ratones, ¿se ha encontrado algún tipo de efecto secundario? Por ahora no. Por ahora no. Lo que pasa es que, y volvemos otra vez a la prensa, ¿no? Al sentido que se le da al titular un poco sensacionalista que le hemos dado a esta noticia, es que no nos confundamos que esto va a ser una sustitución del ejercicio físico. El ejercicio físico no es solamente construcción de músculo, ni siquiera construcción de músculo funcional. Exacto. Que en el caso de que llegara, en el caso muy hipotético que llegara a funcionar en humanos, ni siquiera responde a una parte tan pequeñita de lo que el ejercicio nos puede dar como beneficio. Claro, que no es solo el beneficio estructural de tu cuerpo, sino puede ser un beneficio mental, cardiovascular, en muchas otras áreas de tu salud, ¿no? 100%, y de hecho, y esto, mira, me has hecho pensar en algo muy concreto, y es que tenemos mucha suerte de tener un sistema nacional de salud universal que toma decisiones pensadas para nosotros desde la eficacia que tiene un fármaco muchas veces a nivel poblacional. Te voy a dar un ejemplo que a mí me parece que es muy, muy fácil de entender, y es que hubo un gran estudio hace muchos años que se llamaba DPP, que se sigue haciendo, es una corte de pacientes muy larga, que es Diabetes Prevention Program. Se hizo un programa de prevención de diabetes tipo 2, que sabemos que es esta diabetes que se genera con la edad, con los malos estilos de vida, muchas veces tiene que ver con la herencia genética también. Entonces lo que se hizo fue coger un grupo muy, muy, muy grande de población y se hicieron 3 brazos. A uno no se le hizo nada para ver cómo iban desarrollando diabetes, a otro brazo se le dio cambios de estilo de vida, dieta y ejercicio, y al tercer brazo se le dio un hipoglucemiante, es decir, un fármaco que damos habitualmente a la gente que ya tiene diabetes tipo 2, que consigue bajar la glucosa en sangre, ese azúcar en sangre. Okay. ¿Qué pasó? Que al cabo de unos años vieron que la incidencia acumulativa de diabetes, que quiere decir los nuevos casos de diabetes que había en el grupo que había recibido ese fármaco, ese hipoglucemiante, bajaban más de un 30%. Claro, lo primero que decimos es, tenemos la pastilla. Podemos prevenir la diabetes tipo 2, que ahora mismo es una de las mayores pandemias mundiales que tenemos. ¿Qué pasó? Que muchísimos países se sumaron al carro y se está dando metformina a nivel preventivo para evitar desarrollar esa diabetes tipo 2. El primer país del mundo, Estados Unidos. Porque ¿qué pasa con Estados Unidos? No tenemos un sistema de salud universal y gratuito. ¿Qué pasa con España y con muchos países que sí que responden a ese sistema universal de salud? Dijeron, sí, muy bien ese 30%. Ahora muéstrame los datos sobre el lifestyle. ¿Qué pasó con el grupo que solo hizo dieta y ejercicio? Pues vieron que habían disminuido casi un 60% más el desarrollo de diabetes tipo 2. ¿Qué pasa? ¿Quiere decir esto que el fármaco no funciona? No, el fármaco funciona. Pero es que sabemos que la dieta y el ejercicio previene muchísimo más la diabetes tipo 2. Y no solo eso, que es que hacer un buen estilo de vida no solo nos va a prevenir la diabetes tipo 2 como hace la metformina, nos va a mejorar todo el resto de sistemas. Claro. Sistemas cognitivos, cardiovasculares. Hormonal. O sea, es imposible comparar hacer dieta y ejercicio con un fármaco. Y ahí viene también un poco en relación de lo de la pastilla del ejercicio. Claro. Pero en este sentido, doctora, cuando tú hablas un poco de lo que te cuesta y lo que puedes sacar de ello, ¿no? El risk-reward. Si yo estoy en una situación límite de mi vida, y hablemos de más concretamente alguien que tiene una enfermedad, Parkinson, alguien que está perdiendo, que está en una situación, bueno, que no tiene un retorno ahora médico o clínico, ¿no? Y tú le estás dando una oportunidad. Humanamente, nuestro cerebro está diseñado para aferrarse a lo último que tengas para poder salir adelante, ¿no? Entonces, aunque solo esté testeado en ratones, seguro que hay millones de humanos que estarían dispuestos a testearse con eso. 100%. Como decíamos, yo creo que la idea de
Utilizar farmacología para mejorar la calidad y alargar la vida de las personas tiene que estar siempre enfocada al paciente que no tiene otra oportunidad. Y esto es muy importante, que lo entendamos así. La idea no siempre es sustituir o evitar, hubo un pequeño error que cometió el PI, el investigador principal de esta molécula, y es que en una entrevista muy larga que le hicieron, una frase muy corta que dijo es: bueno, esto podría funcionar para gente vaga como yo. Yo sinceramente creo que lo dijo para conectar más con la gente, porque al final los científicos no tenemos la obligación de estar haciendo divulgación científica, Claro. No siempre se nos enseña, ¿no?, esa parte. Entonces, yo creo que esa persona lo que intentó pues, fue eso, ¿no?, aterrizar. Claro, y en un entorno coloquial o Exactamente. ¿no? Intentar comunicar de una forma, porque este es un tema muy importante. Tú eres científico, tú eres investigador, no eres comunicador. Exactamente. Entonces, tú lo que sabes lo aplicas y ayudas a la humanidad en este caso con algo que será fantástico. Pero a lo mejor lo explicas fatal, Regulín. ¿no? Sí, y a veces metes la pata y a veces se queda eso, y lo que le pasó justamente, creo, a este investigador fue eso, o sea, el intentar aterrizar algo muy complejo, que es la bioquímica, a un público muy general y no saber hacerlo de otra forma, y bueno, pues se quedó ese cachito de la entrevista. No quiero que se quede este cachito, pero la pregunta te la tengo que hacer. ¿En algún momento esto tú crees que puede ser real y que la gente se pueda tomar esa pastilla, ir a la farmacia y comprar como compra una aspirina? Te diría que me gustaría que no, pero la realidad creo que es muy diferente. Es decir, ¿tú crees que esa pastilla puede ser contraproducente? La verdad es que creo que sí, porque si nosotros entendemos el beneficio que podemos conseguir con la toma de este nuevo fármaco, si llegara a todo, siempre en un caso súper ultra mega hipotético. Sí. Una de las cosas que está claro que mejoraríamos es el aspecto físico. Y esto muchas veces nos condiciona la salud, porque lo que estamos buscando es un beneficio real momentáneo. Nos cuesta mucho pensar a largo plazo. Creo que las nuevas generaciones están intentando, igual hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero pensar un poco más allá, ¿no? En intentar mejorar su calidad, su estilo de vida, pensando en aguantar muchos años con buena salud, que es la parte más difícil. De hecho, la investigación ahora ya no se centra tanto en el lifespan, que es la esperanza de vida, sino en el health span, que es alargar la calidad de vida. Da igual que vivas 80 años, pero que vivas perfecto hasta el último de tus días. Claro. El otro día estábamos haciendo un podcast y hablábamos de... nos hemos convertido en expertos en alargar la vida a gente enferma. Totalmente. Entonces... Sí, de hecho se dice que la vida funcional de una persona acaba como de 15 a 30 años antes de que fallezca muchas veces. Entonces tenemos una esperanza de vida muy larga, cada vez más larga. No sabemos hasta cuándo la vamos a poder alargar, porque ese es otro tema un poco controvertido, ¿no? De si tenemos realmente un límite, un deadline máximo de vida. Obsolescencia programada, ¿no? Exacto. Pero ¿a quién le importa? Esa es la gran pregunta. ¿Tú quieres vivir hasta los 120 años habiéndote pasado los últimos 40 en una cama sin recordar nada? No. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Mejorar la calidad de la vida de la gente y no tanto a cualquier precio extender la vida. Claro. Hablemos de longevidad. Tú, por tu investigación en Estados Unidos, lo que estás haciendo y toda tu formación, ¿trabajas también en este tema? Mira, nosotros, yo desde hace varios años solo trabajo con poblaciones de edades avanzadas en la mayoría de mis ensayos clínicos. En este caso, como también volvemos a estar trabajando con temas que tienen que ver con diabetes tipo 2, con obesidad, con insulina, con resistencia a la insulina, perdón, es que a veces mezclo idiomas y lo digo todo al revés, sobre todo en ciencia. Son un tipo de patologías que normalmente son acumulativas en la vida. Entonces, sí o sí tenemos que irnos a edades más avanzadas para empezar a ver esa sintomatología, que no quiere decir cuando haya empezado la patología. Claro. Lo que pasa es que no tenemos biomarcadores, que son esas moléculas que nos pueden dar como, hey, la detección de aquí está pasando algo, no las tenemos de los años previos, pero sabemos que debe llevar mínimo entre 15 y 20 años instaurándose esa diabetes tipo 2, esa insulinoresistencia, pero que somos incapaces de detectar en estos estadios previos. De hecho, empezamos a tener diabetes tipo 2 en niños.
que esto era impensable hace unos años. Pero todo el estilo de vida que estamos llevando nos lleva hacia ello. Y este es el momento en el que hablamos de uno de los temas del podcast, que es el azúcar. Cuéntame, Diana. El gran melón del azúcar. ¿Qué pasa con el azúcar? Yo siempre tengo una diapositiva en la cabeza y la pregunta relacionada con la diapositiva es: ¿cuánto azúcar necesita el ser humano para sobrevivir? Muy buena pregunta. Creo que el primer punto, y esto no lo quiero hacer largo ni mucho menos, es saber discernir entre el azúcar y el resto de los hidratos de carbono, ¿no? Al final llamamos azúcar y metemos en el mismo saco a cualquier alimento que nos aporte glucosa, y eso no es así, ¿no? Entonces, donde tenemos que tener el foco de atención y donde tenemos que tener mucho cuidado es sobre todo, para que lo hagamos muy simple y muy claro para todo el mundo, en el azúcar añadido a los productos. Sabemos, y esto me encanta porque encima hay muchos divulgadores ahora, no científicos en la mayoría de los casos, que intentan demonizar ciertos alimentos como la fruta. La fruta contiene azúcar. Un plátano. Contiene azúcar naturalmente presente en el alimento. No nos preocupemos por eso. ¿Cómo puede ser que yo llegue a tener pacientes en consulta que me dicen que hace años que no pueden comer un plátano porque es la fruta que más azúcar lleva, pero nadie se preocupa en contabilizar pues la bollería que come en el día, las patatas fritas que se está comiendo, los refrescos que está ingiriendo? Eso no importa, pero claro, el plátano lleva mucho azúcar. Y eso ha sido durante muchos años la demonización de la fruta, que habíamos conseguido pararlo últimamente y ahora con las redes sociales vuelve a estar presente. Cosa que me pone un poco nerviosa, pero bueno, de eso ya hablaremos en otro momento. Claro, yo creo que es un tema muy importante el hecho de pensar en el azúcar añadido. Uh-huh. En todo lo que podemos pensar que si fuésemos a nuestro yo del Paleolítico y se lo enseñásemos, dijese, ¿qué cojones estás comiendo? ¿No? Mira, ahora que nombras el Paleolítico, el hecho de que nos guste tanto consumir azúcar tiene un sentido totalmente evolutivo. Nosotros necesitábamos poder identificar alimentos que tuvieran muchas calorías y que tuvieran azúcar, para, dentro de una variedad de alimentos disponibles en ese momento, porque no siempre disponíamos de alimentos, ¿no? Realmente, entonces, en ese momento disponíamos de ese alimento, entonces teníamos que discernir y decir, este es el que yo quiero. La miel. La miel, por ejemplo. ¿Por qué nos gusta tanto el azúcar? Y, como te decía, sentido evolutivo. El cerebro se alimenta casi exclusivamente, y te voy a decir casi porque hay otras cositas, pero lo más importante es la glucosa, se alimenta de azúcar. Y para que no falte azúcar, ha sabido activar unas vías de señalización dopaminérgicas. Es decir, el cerebro, cuando tú comes azúcar, libera dopamina, que es una sustancia química que producen las neuronas y nos da placer. Uh-huh. Y esto era justamente para decirte a ti, como medida beneficiosa de, oye, lo estás haciendo bien, si estás comiendo esto con azúcar, lo haces bien. ¿Cómo educamos a un cachorrito para que se siente y nos dé la pata? Le damos algo positivo, se le llama refuerzo positivo, ¿no? Haces esto, te sientas, te doy una caricia. Uh-huh. Haces esto, me das la patita, te doy una chuche. Pues el cerebro hace exactamente lo mismo con nosotros. O sea, como una recompensa. Se le llama sistema de recompensa, o sea que lo has dicho perfecto. Es el sistema de recompensa que tiene el cerebro para que sepamos que aquello que estamos haciendo tiene un beneficio. ¿Qué pasa? Que esto que ha tenido una identificación, ha tenido un sentido evolutivo, ahora mismo se ha vuelto disfuncional. Porque ahora mismo no tenemos falta de alimentos. Al revés. Y entonces esto nos está perjudicando más que otra cosa. Y en este sentido, algo que tú investigas, has investigado y divulgas además, no sé si lo digo bien o no, pero se llama la cronoalimentación. Crononutrición, casi. Casi. ¿Qué es eso? Pues mira, O sea, en una frase para que la gente pueda entender. Lo entienda. Y a partir de ahí empezamos. La crononutrición es una ciencia que surge en el momento en el que se entiende que hay una convergencia entre la nutrición y la cronobiología. Y la cronobiología no es más que entender que nuestro organismo es igual de cíclico que lo es el día y que funciona de determinadas formas dependiendo de si hay luz o si hay oscuridad.
Y esto viene controlado por un reloj biológico que tenemos aquí dentro, que es el hipotálamo, que está dentro del cerebro. El hipotálamo es el responsable de decirnos los ritmos que debemos marcar en el cuerpo. Se le llaman ritmos circadianos. Y esto, pues hay un montón de cosas dependientes de los ritmos circadianos, como te diría, no sé, la temperatura corporal, el metabolismo de los nutrientes, la secreción de hormonas. Todo eso depende de luz, oscuridad, luz, oscuridad. Y eso lo tenemos impreso, como si dijésemos, en nuestro ADN. Total. Después de millones de años de evolución. Exactamente. Eso no depende de nosotros y no es algo que de entrada podamos modificar. Pero sí que puede haber malos controles de esos ritmos circadianos cuando hemos evolucionado en una sociedad en la que pues, podemos comer más de noche, hacemos trabajos que son rotativos o incluso, bueno, necesitamos gente que trabaje de noche, ¿no? Pues esas personas también hemos visto que tienen una afectación de la salud porque se están cargando esos ritmos circadianos marcados. Es decir, romper estos ritmos circadianos puede hacer que envejezcas peor, que mueras antes. Totalmente. Joder. Totalmente. Y vale, entonces, ¿cómo llevamos nuestros ritmos circadianos limpios y perfectos como bueno, lo mejor? Mira, te voy a explicar lo que estamos haciendo nosotros ahora. Que eso es un poco lo de la cronoalimentación. Esto es crononutrición 100%. Sí, crononutrición. Sí. Bueno, no pasa nada si decimos cronoalimentación. Nos lo alimentamos. Nosotros estamos trabajando ahora en un ensayo clínico en pacientes que tienen riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y que tienen también presencia de obesidad, ¿no? Entonces, lo que hacemos es... ¿Nosotros? ¿Quién es nosotros? Perdón, en la Universidad de Columbia, donde estoy yo ahora mismo investigando. Que estamos... no es 3 colegas. No. La Universidad de Columbia. Departamento de Medicina de la Universidad de Columbia. Estamos trabajando en un ensayo clínico en el que cogemos poblaciones que tengan ventanas de alimentación, es decir, que la primera alimentación que hagan en el día sea 1 hora y la última que se haga en el día sea después de 14 horas. Ventanas de alimentación de más de 14 horas. Por ejemplo, primer desayuno que como por la mañana a las 8 de la mañana, última comida de la noche, 10 de la noche. Vale. Eso ya serían 14 horas de consumo de alimentos. Entonces, necesitamos coger un grupo de población que tenga igual o más. Y te puedo asegurar que es prácticamente todo el mundo. ¿En serio? O sea, que empieces a comer a las 8 de la mañana un desayuno y comas más tarde de las 10 de la noche. ¿Y te parece muy, muy complicado? ¿Cuánta gente conoces que desayune a las 8 de la mañana y cene a las 10 de la noche? En España. Es que encima aquí. Ya, claro. Bueno, es que yo creo que depende del estilo de vida que tengas. Y depende, o sea, por ejemplo, yo ahora que tengo 2 niñas, desayuno a las 8 de la mañana y ceno a las 7 de la tarde. ¿Qué hacías antes de ser padre? Tienes tu respuesta ahí. Entonces, es muy fácil conseguir ventanas de alimentación de más de 14 horas. Entonces, lo que hacemos es, cuando entran en el estudio, los monitorizamos por todos lados, porque ahora nos encantan los cachivaches, entonces llevan actígrafo que mide la calidad del sueño, llevan sensores de glucosa que miden y monitorean cómo fluctúa la glucosa durante todo el día, cada 15 minutos. Bueno, llevan unos dispositivos móviles en los que se contabiliza todo lo que comen, las horas del día, lo que lo hacen y las calorías y composición del alimento que contiene. O sea, los pasos que dan, cuántas veces van al baño. Total, todo, absolutamente todo. Los tenemos súper controlados. Entonces, en el ensayo clínico lo que hacemos es que la mitad de esos pacientes les acortamos las ventanas de consumo para que concuerden exactamente con las horas de sol del día. Ok. Es decir, cuando sale el sol, comen, cuando se pone el sol, la última. Claro, lo que pasa es que como son duraciones de 1 año y el sol pues va cambiando durante las fases del año, ¿no? Si es invierno o verano. Y en Nueva York. En Nueva York, encima. Lo que hacemos es directamente reducir esas ventanas de tiempo a menos de 10 horas al día. Vale. Claro, ya les estamos reduciendo mínimo 4 horas, pero ya te digo que lo normal son entre 6 y 7 de reducción de ventanas de alimentación. Y estamos viendo varias cosas. La primera cosa es que sí que hemos visto que al cabo de 3 meses el reducir la ventana de tiempo nos lleva a una pérdida mayor de peso. Recordemos que eran personas que tenían obesidad. Entonces, han demostrado perder más cantidad de peso respecto al grupo que no hace nada. ¿Pero esto es por una reducción calórica? Claro, entonces ahora esto no te lo puedo adelantar todavía porque estamos monitoreando, hacemos una cosa llamada Double Level Water, que es meterlos en un... Bueno, es una locura que medimos por orina el gasto energético real, porque claro, no es lo mismo registrar lo que has comido a mano alzada, ¿no? De alguna manera, que hacerlo con marcadores. Entonces, esto es algo que tenemos que ver. La idea es que creemos que puede ser una estrategia para reducir las calorías, que es lo que estamos viendo ahora que podría ser viable, o con las mismas calorías
ver alguna diferencia. Y de ahí surge el siguiente punto, y es que yo cuando llegué empecé con este ensayo y dije, oye, pero aparte de todo esto, yo cuando llegan los pacientes, además de que todos tienen ventanas de alimentación de más de 14 horas, lo que sí que veo es que consumen alimentos en horas muy diferentes. Por ejemplo, los pude dividir en comedores tempranos y en comedores tardíos y ver qué pasaba. Y lo que hemos visto, y esto va a publicarse, espero que cuando salga el paper ya nos hayan el podcast, ya nos hayan aceptado el paper, lo que vimos es que aunque comieran las mismas calorías, aunque tuvieran la misma grasa en el cuerpo y el mismo peso, porque les hacíamos resonancia magnética, a pesar de todo eso, los comedores tardíos, es decir, que comían más del 50% de las calorías después de las 5 de la tarde, tenían peor tolerancia a la glucosa. Y esto se traduce en más inflamación, resistencia a la insulina, desarrollo de diabetes tipo 2, sistemas cardiovasculares, etcétera, etcétera. ¡Qué bueno! Sí, así que sabemos que algo tiene que ver, que no tiene que ver con las calorías, algo tiene que ver con las horas de sol del día. Es decir, evidentemente no se puede generalizar y todo esto son investigaciones y todo esto, pero podríamos decir que el hecho de comer lo que nos decían siempre, ¿no? De desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un pobre. ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún sentido? Pues mira, me encantaría poder hacer afirmaciones súper certeras y decirte que sí. En esta investigación... Sé que en Colombia este dicho de mi abuela no lo... Pues existe, en inglés existe, claro, o sea que claro, se utiliza. Ya. Lo que pasa es que, y aquí viene el segundo proyecto... Porque, perdóname, sí. En este sentido, muchas veces la sabiduría popular son cosas que responden a muchos años de que haya tenido algún sentido. De padres a hijos, 100%. De hijas a madres, de madres, ¿no? No todo, pero hay una parte de conciencia popular que, de hecho, muchas de las investigaciones nacen a partir de eso. Oye, esto que se ha dicho toda la vida y que ha sido una observación poblacional, no científica, vamos a intentar descubrir si hay algo detrás. ¿Qué mecanismo hay detrás de todo esto? Darle una evidencia científica a una creencia popular. Exactamente, exactamente. Y de hecho, respondiendo un poco a tu pregunta, justo me acaban de conceder una beca para hacer un proyecto muy chulo, porque cuando salió el tema de comedores tempranos y comedores tardíos, yo dije, ya, pero esto funciona para todos. Porque yo no sé si tú conoces yo creo que todo el mundo le podemos poner una cara a los dos que te voy a decir, pero quise comparar un poco early bird, que se le llama a la gente que se despierta muy prontito por la mañana, tiene un montón de energía por la mañana, va a hacer deporte, tal, tiene más hambre. Y los night owl, ¿no? Que son esos búhos nocturnos que empiezan a estar como más despiertos cognitivamente por la tarde, tienen más energía también para hacer ejercicio, tienen más hambre. Y dije, ya, pero es que eso viene intrínseco, marcado, y no es algo que tú decidas hacer. De hecho, cuando intentas cambiar a una persona nocturna a hacerla diurna, ostras, es como que les cuestan un montón. Entonces dije, vamos a intentar dividirlos y a ver qué pasa según su cronotipo. No solo la distribución de las calorías. Y esto, que parece muy interesante, siento deciros que todavía estoy investigando. Pues tenemos que hacer un segundo podcast acerca de... Voy a dejar el hype ahí. Claro. Búhos contra mirlos. Exacto. Esto es fantástico, Diana, me encanta. Y cuando tienes evidencias y haces como todos tenemos en la mente el científico que con la bombilla de ¡Eureka! Lo he conseguido, ¿no? Y tira los papeles por encima. Pero todo este proceso de análisis e investigación es mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo, ¿no? Totalmente. Y que muchas veces acaba en un callejón sin salida. La mayoría, como hemos dicho, para pasar de un in vitro a un in vivo, de un in vivo animal a un ensayo clínico y un ensayo clínico, la realidad es un proceso que no os podéis ni imaginar. Y es muy frustrante también, ¿no? O sea, tú estás ahí luchando y muchas veces llegas a un callejón sin salida en el que tienes que publicar que no ha salido nada. Pero eso también es un resultado y eso es importante decirlo, ¿no? Eres optimista. Está bien. Sí, porque en realidad todo está en nuestra contra. No le gusta a los medios cuando una hipótesis es negativa. Ahí iba yo. No nos financian los estudios, claro. No nos publican los artículos científicos cuando algo es negativo. En ese sentido, creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que, hablando del azúcar, ¿no? Que más que menos entiende que el azúcar no te proporciona ningún beneficio a corto plazo ni a largo plazo en tu organismo. Pero, ¿por qué
los grandes medios de comunicación, las grandes multinacionales, los lobbies de información y de poder siguen con esta historia, ¿no? Y antes de empezar el podcast decíamos, el hecho de ver a alguien fumándose un cigarrillo en un avión ahora es algo inimaginable. Puede que en un futuro sea igual de inimaginable ver a un niño con un donut de chocolate y nata por encima comiéndoselo. Eso espero. Eso espero. Pero te voy a decir, no en concreto por el tema del azúcar, sino por los ultraprocesados en sí. Sabemos que hemos tendido, ¿no?, en la historia de la nutrición a demonizar nutrientes muy concretos. Hemos demonizado el azúcar, que está bien, sabemos los que es malo. carbohidratos, las grasas. Las grasas trans, la sal en exceso. Luego sabemos que igual hay cosas que no son tan malas. El aceite de oliva. ¿Tú no El te aceite acuerdas de oliva. Sí. Y ahora es como el elixir de la juventud. 100%. Y entonces esto, lo que hoy nos dicen que es bueno, mañana nos dicen que no. Y la gente se enfada muchas veces. Y a mí me encanta poder decir que eso es lo bonito de la ciencia. En la ciencia no tenemos blanco o negro, no tenemos verdad o falso. Tenemos que surfear la incertidumbre y decir o recomendar lo que más se acerque a lo que nosotros pensamos que estamos leyendo, ¿no?, en esos resultados. Pero en realidad nunca vamos a tener la certeza absoluta de que algo funciona para ti. Ya. Podemos hablar a nivel poblacional, pero luego cada uno es un organismo con su genética, con su epigenética. Sí. Con un montón de procesos detrás que no podemos controlar. Entonces, sé que al final cuesta un poquito, pero sí que es verdad que el tema del poder decir que no consumamos ultraprocesados es algo súper importante. ¿Qué ha pasado con los lobbies alimentarios? Y esto es muy interesante que lo comentes. Y los medios, ¿no? Y los medios. Esto es muy interesante. Al final los medios se nutren, ¿no?, de lo que el lobby le dice. Si el lobby hace una publicidad con un eslogan que lo está petando y lo está haciendo súper bien, pues va a llegar a esa población. Y la población, al final, los medios de comunicación son una respuesta de lo que la población pide. Entonces hay ese juego de manipulación del que yo no soy nada experta. Yo de marketing y publicidad no sé absolutamente nada, pero entiendo que está todo ese proceso jugando una parte muy importante detrás. Lo más importante de todo esto es que consigamos entender que muchas veces la industria alimentaria no va a ir a nuestro favor. Por ejemplo, hace unos años intentó jugar con esto del Nutri-Score, no sé si tú te acuerdas, del semáforo alimentario, ¿no? ABCD. Que es idílico, porque en realidad es algo muy fácil de leer. Pues no sé qué ha pasado. Bueno, en realidad sí que sabemos lo que ha pasado, pero no está funcionando. Pero aún lo veo yo esto en los supers. O sea, veo, por ejemplo, el otro día compré un queso cheddar tal, que le ponían, no sé, una C o una D, ¿no? ¿Eso qué significa? Claro. El tema es que sabemos, ¿no? Rojo malo, verde bueno. ¿Qué ha pasado? Que es un algoritmo y los algoritmos, perdón, es un algoritmo y el algoritmo no es perfecto. Entonces, lo que hemos sabido es que si tú entras en el juego de poder descifrar cómo funciona ese algoritmo, haciendo 4 modificaciones consigues pasar de una D a una A. Y esto que sabemos nosotros también lo sabe la industria. Entonces, algo tan sencillo como disminuir muy poquito el azúcar, pasar de, no lo sé, 60 gramos cada 100 a 40, puedes mejorar muchísimo el algoritmo. Si además, sin modificar la base de la harina, le pones un poquito de lo que se supone que sería una harina integral, pero no es, sino que solo le estás añadiendo esa capa que le has sacado a la harina refinada y disminuyendo muy poquito la sal o la grasa, tienes un alimento perfecto. ¿Ese alimento es mejor que el anterior? Sí. ¿Es bueno? No. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos dándole a los consumidores una falsa sensación de seguridad, de que está comiendo un alimento saludable porque tiene una A. Y el alimento es, voy a decirlo así, era una mierda y ahora es una mierda un poquito mejor. Eres fantástica. Es una mierda light. O es una mierda, ¿no? Sí, sugar free. Low carb. Claro. Low carb. Todo esto, todas estas palabras, low carb, sugar free, light, desde la base científica que tú tienes, ¿qué significan? ¿Es una mentira? Mira, depende.
O sea, si estás respondiendo, si para poder poner ese eslogan de sugar free o light, tienes que pasar por unos mínimos que te dice el gobierno, ¿no? Para poder llamar este producto light, tiene que cumplir con esto. Pero volvemos a la base. Si sigue siendo un producto ultraprocesado, lleno de emulgentes, estabilizantes, conservantes, colorantes, que sea light, no me importa. Porque sigue siendo algo que no debería estar consumiendo, porque me pone en una situación proinflamatoria, porque aumenta mi riesgo de placa de ateroma, porque me empeora la salud. Y esto es muy importante. Y nos pasamos el día endemoniando por la fruta, ahora cuidado porque hay algunas legumbres que tienen antinutrientes. ¡Madre mía! Pero seguimos comiendo productos mega, ultra, super, ultra procesados. Y a nadie le importa eso. Tú vives en Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema y una pandemia, como tú decías antes, de obesidad. La gente está alimentada con comida basura, chatarra, carbohidratos, más que proteínas, comida procesada. ¿Cómo podemos cambiar esa percepción y esa dinámica? Mira, la primera percepción que te voy a intentar cambiar es externalizarlo a Estados Unidos. ¿Qué cifras de obesidad tenemos aquí? A ver si las sabes, Uri. No tengo ni idea. Pensemos en un porcentaje de población. Te lo voy a poner más fácil. Obesidad y... 25%. Obesidad y sobrepeso, conjunto. 30%. Ahora mismo estamos por encima del 50%. Y eso es una locura. La mitad de la población en España tiene problemas de exceso de peso. La mitad. De hecho, y esto es otro spoiler porque está under review el artículo, pero vamos a sacar una publicación que he hecho con un grupo de investigación de aquí de Barcelona de cifras españolas. Y ahora mismo sabemos que en lo que nosotros estamos pecando sobre todo es en ese sobrepeso, que, ay, no, me sobra algún kilito. No, señor, usted lo que tiene es un sobrepeso. Y esto es grave. Y esto hay que tratarlo. Y estamos hablando del 37% de la población española. El 15% es obesidad. 37% sobrepeso en España. Y además depende de la comunidad autónoma, que esto es fuerte. Los líderes ahora mismo de comunidades autónomas de obesidad es Andalucía, el número 1, y Canarias. Y los líderes de sobrepeso ahora mismo en España se encuentran en Ceuta y Melilla y en Extremadura. Y Castilla-La Mancha. Así que además tiene este tema. Y, esto también sale en la publicación, todo lo que nosotros siempre habíamos pensado de que la obesidad tenía una relación educacional y económica en esos países, ¿no? Donde no tenemos un sistema nacional de salud universal, donde la caloría, el precio de las verduras y las frutas es más cara. No. Aquí también. Lo primero que dictamina que haya una relación directa con la obesidad, el número 1 es la educación en España. Y el número 2 es la economía. Cuanto más dinero tengas, menos riesgo de desarrollar una obesidad. Y cuanto más estudios tengas, también. Pero entonces esto nos lleva a un punto en el que vemos que la restricción calórica o que volvemos al dicho popular, ¿no? De quédate con un poquito de hambre, no te llenes hasta el final, llénate un 80%, alarga mucho el espectro de vida, ¿no? Las zonas donde más longevo es la población, es sitios donde no se come copiosamente. ¿Esto es real o es también una mierda que nos intentan vender? Mira, cuando pensamos, esto me encanta como el ejemplo, ¿eh? Cuando tú piensas en, no sé, yo pienso en mi abuela y me dice, no, nena, hoy yo no quiero cenar, voy a cenar algo muy ligerito porque no tengo hambre. Y se hace un sándwich. Claro. Y yo estoy a su lado y me hago una ensalada que es el doble de mi cabeza. Le pongo de todo a la ensalada. Mi ensalada tiene la mitad de calorías que se está comiendo mi abuela, que no tiene hambre y quiere solo picar algo para no irse a la cama con esa sensación de estómago vacío. Esto es fuerte. Volvemos otra vez a lo mismo. Estamos consumiendo alimentos tan altos calóricamente que no tiene por qué ser densos nutricionalmente, que esto sería que sea rico en vitaminas, en minerales. No, calóricamente densos, porque son ultraprocesados la mayoría de ellos. Claro. Y cuando nos vamos a alimentos frescos, lo que vemos es que son muy densos nutricionalmente, nos aportan un montón de componentes esenciales para la vida y muchas menos calorías. En eso la naturaleza es súper sabia, nos está ofreciendo esos alimentos, pero nosotros hemos decidido modificarlos todos. Voy a hacerte una pregunta y quiero que seas 100% sincera.
Bueno, si de algo peco va a ser de eso. Perfecto. ¿Qué es mejor que nos comamos? ¿Una palmera de chocolate o una hormiga? ¡Wow! Mira, tema importante. La palmera que te comas de chocolate no va a ser la clave de quién eres tú a nivel nutricional, ni de cómo te alimentas, ni va a determinar por nada de la vida tu salud. O sea que lo primero que te diría es, si te quieres comer una palmera de chocolate, cómetela. Importante. ¿Por qué? Porque podemos evitar atracones posteriores, malas relaciones con la comida, etcétera, etcétera. Pero si me tengo que centrar exclusivamente a nivel nutricional, la hormiga. Siempre. Mejor la hormiga. Siempre. Nutricionalmente. Nutricionalmente, sí. Sabemos que los insectos son muy ricos en muchos nutrientes. De hecho, la presencia de grasas mono y poliinsaturadas en las hormigas es muy alta y la de proteínas con todo el aminograma completo, que quiere decir que tiene todos los aminoácidos esenciales que necesitamos sí o sí incorporar a través de la dieta, los tiene todos. Entonces, es un alimento maravilloso. No solo para nosotros, sino también para la salud del planeta. Vamos a por ello. El otro día tuvimos en el podcast a Ferran Adrià hablando de alta gastronomía y de innovación. ¿Puede ser que en un futuro, Diana, comamos bichos, hormigas, saltamontes por encima de nuestras posibilidades? Mira, lo bueno es que vamos a tener granjas que ya existen de insectos en las que la cosa más maravillosa que hay es que prácticamente no requieren ni espacio, ni agua, ni energía para producirse. Y además no producen prácticamente gases de efecto invernadero. Wow. Que es el gran problema que tenemos ahora mismo con la ganadería. Uh-huh. Sabemos que el sistema alimentario es el primer causante de los gases de efecto invernadero ahora mismo en el mundo. Y de ellos, los productos de origen animal son responsables del 80%. Así que tenemos que actuar ya, y esto es algo importante. De hecho, nosotros hemos hecho ya un pre-pilot, que se le llama, que hemos empezado a hacer como unas catas con insectos. Cuando dices nosotros es... Ahora mismo este estudio está empezando a hacerse desde la Universitat Oberta de Cataluña, que es donde yo soy profesora, en conjunción con el Bulli Foundation, uh-huh, que nos están ayudando a crear alimentos a base de proteína de origen de los insectos comestibles. En concreto, en nuestro ensayo clínico, nuestra idea es a largo plazo darla para prevenir sarcopenia, que es la pérdida muy importante de la masa muscular en pacientes con edades muy avanzadas. Uh-huh. Ese es nuestro ensayo clínico final. Pero ahora mismo estábamos en la fase de catas. Uh-huh. Entonces, el Bulli Foundation nos está ayudando mucho con las texturas, los sabores, cómo conseguirlo. Porque más allá de algo social, sabemos que consumir alimentos que no nos gusten, ¿no? O que no nos atraigan visualmente puede ser un gran problema. Entonces, investigar en algo que finalmente no va a llegar a la población porque se niegan a consumirlo no tiene ningún sentido, tiene que tener un retorno. Claro, es que al final también hay un tema no solo nutricional y saludable, ¿no? Sino social, que es tú te vas a Tailandia y te comes un escorpión, o la gente se puede comer un escorpión, y si nosotros como occidentales vamos a Tailandia de viaje, nos haremos una foto tú y yo con el escorpión y la publicaremos en Instagram de hemos comido un escorpión, ¿no? Pero socialmente ahí hay una concepción totalmente diferente, ¿no? Entonces, ahí también entra el trabajar a nivel de marketing, comunicación, que eso es bueno para el planeta y para nuestra salud. De hecho, en esta primera cata es curioso porque la gente que menos reacia era a consumirlos era la gente mayor, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, claro, porque pensaría lo contrario. Es cierto que si lo ves, ellos no están comiendo insectos como tal visualmente, eran una hamburguesa de... No. Nosotros podemos conseguir no solo machacar el insecto y comerlo como tal, que sería consumir... De hecho, el insecto se puede consumir desde el 80 al 100% de la composición de los insectos. Piensa que de la vaca no se puede consumir más de un 40%, ¿no? Entonces, estamos desperdiciando mucho alimento en ellos, en la producción de esa vaca. O sea, hamburguesa de grillos. Por ejemplo... Sí, de hecho los crickets, que son los grillos, son los más comunes, porque además modulando la alimentación que le das al grillo para que se desarrolle desde la larva, podemos conseguir más cantidad de grasa monoinsaturada con o más 3. Cantidad de proteínas. Grillo con omega 3. 100%. O sea, grillo como si fuera una sardina. Es súper fuerte. Es increíble. Sí, y no solo eso, sino que podemos machacar el animal y consumirlo como tal, o podemos hidrolizar la proteína, que es la aislamos
y te la damos ya, la proteína pura como Como tal. un batido de Como un batido de podría ser, proteínas. o para creación de nuevos productos a partir de esa proteína pura de insectos. Así que, bueno, esperemos que recibamos la financiación que necesitamos para seguir avanzando en ese proyecto. Y en ese sentido, Diana, ¿esto es ciencia ficción o es una realidad? 100%, una realidad. Es una realidad que... Ponme un time frame de cuándo voy a estar comiendo una hamburguesa de grillos, por favor. O si tengo que... como una idea de negocio, porque también, ¿no? Muchísima gente puede pensar, pues en lugar de invertir en una granja de pollos, invierto en una granja de grillos. Bueno, eso lo tengo clarísimo. Sí. Se va a acabar. La alimentación que conocemos a día de hoy es totalmente desproporcionada e insostenible. Es insostenible ahora. No podemos ni siquiera llegar a calcular el impacto que puede tener a 25 años. De hecho, hay publicaciones muy importantes de revistas científicas como Nature que hablan del 2050 y es catastrófico. Como deadline. Los cálculos. Bueno, no es tanto como un deadline, sino que se intenta calcular qué pasaría si siguiéramos con el mismo patrón que tenemos en este momento. A full, ¿no? A full, como estamos, dentro de 25 años más. Y es catastrófico lo que se puede llegar a imaginar. Pero, claro, ¿cómo paras esto cuando yo ya me he acostumbrado, que no me había acostumbrado, yo tengo 40 años, a cuando era pequeño, que hubiese mango siempre en el supermercado o aguacate? ¿Qué pasa cuando ahora yo cada día como aguacate o quiero comer aguacate? No es que lo coma yo, o sea... Bueno, yo creo que el punto más importante será que no será una decisión tuya. O sea, es que creo que el cambio tiene que venir marcado desde arriba. Uh-huh. Los gobiernos tienen que empezar a hacer políticas industriales, nutricionales, para empezar a controlar todo eso. El cambio no vendrá de uno mismo, que ya se está dando ese cambio individual y es importante, pero hasta que no se tomen decisiones por encima de nosotros, será muy difícil ver un impacto real en todo esto. Es como esto. un cambio en la industria del automóvil, la electrificación de los automóviles, y entonces progresivamente llegará un momento en el que en la industria de la alimentación pasará eso. Se pondrán multas, se cobrarán más impuestos o al revés, se sacarán las taxas de algunos productos que son más saludables con el planeta. Esto es importante y esto sabemos que es lo que funciona. Hemos tenido muchísima evidencia de que estas cosas funcionan. Por ejemplo, a los refrescos en Cataluña se les puso un impuesto al refresco y hemos conseguido disminuir cifras de consumo de refresco. O sea que eso funciona. No solo el refuerzo positivo es bueno. El impacto que te digan, hazlo por ti, hazlo por el planeta, sí, muy bien. Pero no lo es todo. Entonces, bueno, el refuerzo negativo también sabemos que funciona y desgraciadamente pues somos así, el ser humano es así. Y para cerrar un poco el tema de los grillos, que ahora puede ser una locura, pero a lo mejor en una cápsula del tiempo alguien que esté consumiendo este podcast dentro de 5 o 10 años diga, chicos... Esto es mi día a día, vamos. Es mi día a día, comiéndose un bocata de langostas. Pero, claro, el trabajo que se tiene que hacer científico parece que, como tú dices, ya está en un punto maduro, de decir, esto es una evidencia que tiene que pasar. El otro trabajo, que es el trabajo de los medios, ¿crees que es fácil hacerlo? Porque antes hablabas, ¿no? Es decir, si mañana sale alguien que dice comer grillos te alarga la vida un 30%, instantáneamente las hamburguesas de grillos es como... Se disparan. ¿No? Ojalá fuera así, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que estas modas dan cambios muy cortitos en el tiempo. Okay. De hecho, sabemos, esto ya un antropólogo de la alimentación lo sabrá mejor explicar que yo, pero las conductas que tenemos en torno a las dietas que llevamos no son fáciles de modificar, son cosas adquiridas durante mucho tiempo. De hecho, sabemos que uno de los riesgos más grandes de desarrollar obesidad para un niño es que los padres tengan obesidad. Es uno de los factores de riesgo más importantes porque las cosas se hacen por repetición y somos constantes con lo que hacemos y es difícil inducir un cambio que sea a largo plazo. Entonces puede ser que en un momento dado alguien salga con muchísimos seguidores diciendo esto es lo que tienes que hacer y haya un cambio alimentario importante, pero tal cual sube, baja, hasta que salga el siguiente. Lo que estamos viendo, y esto sí que es importante, es que todo este sistema de dietas plant-based, que se le llaman ahora, que no tenemos por qué clasificarlas como veganas o vegetarianas, tiene que ser que la base de nuestra alimentación sea de origen vegetal, pero no solo por el planeta, es que por ti también. ¿Sí? 100%. Es que no tenemos duda alguna de eso. Empiezan a haber algunas dudas, bueno, empiezan a resolverse algunas dudas. Sabemos que la carne roja es mala para la salud, 100%. Y esto ya es algo descrito. No solo la procesada, que es malísima, sino la carne roja también es mala para el desarrollo del cáncer colorectal, para un montón de enfermedades.
Ahora estamos intentando ver qué pasa con el resto de alimentos de origen animal, porque parece que también podrían tener un impacto, pero no lo tenemos tan claro. ¿En serio? 100%. Lo que tenemos muy claro es que cuanto más origen vegetal y diverso tengas en la dieta, mejor y más años vas a vivir. Y esto es que no hay duda alguna. ¿Y la proteína? De origen vegetal. Gran pregunta que a mí me encanta. Las legumbres son muy ricas en proteína y hay una cultura popular o un dicho popular muy habitual que es que la calidad de las proteínas de origen animal no son tan buenas y que no son completas. Y eso no es verdad. La soja tiene todo el aminograma completo, la quinoa tiene todo el aminograma completo, la chía, el brócoli. Es que tenemos un montón de alimentos y aunque no consumiéramos alimentos de origen vegetal con todo ese aminograma, no lo necesitamos consumir en la misma comida. Nosotros mezclamos alimentos. Tú no solo comes quinoa o no solo comes lentejas. Las lentejas, por ejemplo, tienen casi todo el aminograma, les falta un aminoácido. Pues lo combinas con arroz, que le sustituye el que no tiene. No es tan importante. Sí que es verdad que la digestibilidad de esa proteína es un poquito menor porque necesitamos romper las paredes vegetales de ese alimento y nos cuesta un poquito más. Pero es que nos dan otras cosas positivas porque, por ejemplo, las bacterias que tenemos, la microbiota intestinal, que es, importantísima, y creo que ya todo el mundo empieza a ser consciente de ello, necesita esas paredes que nosotros no somos capaces de digerir para comérselas ellas. Es que si no, no tienen alimentos nuestras bacterias. Y esto es muy importante. Y entonces el hecho de todas estas corrientes, y vamos hacia ello también, para charlar acerca de ello, de gurús que hablan de Instagram o en las redes sociales de come carne, la carne, los órganos. Hay un tío en Estados Unidos que se llama Phil, bueno, no sé cómo se llama, pero que está todo el día comiendo hamburguesas, testículos, cerebro, órganos, vísceras y tal, honey y mango. Y les encanta hablar de ancestralidad, ¿no? Y de la evolución del ser humano y de la necesidad que tienen. Volvemos a lo mismo. Hay una cosa muy importante en ciencia, primero, que esta gente saca algún estudio científico, ¿no? Y te dicen, ¿ves? Aquí sale, este estudio es. Hay algo muy importante que se llama cherry picking en ciencia, que es, literalmente la traducción es recoger cerezas, ¿no? Escoger aquellas cerezas que a ti te gustan. En ciencia hay muchas cosas, ¿no? Como hemos dicho, no todo es blanco o negro, todo son situaciones y lo que puede ser bueno para una cosa puede ser mala para otra. Entonces, si tú solo te basas en buscar estudios que digan que eso que quieres descubrir es bueno para ese marcador concreto, perfecto, vas a encontrarlo. Es que lo vas a encontrar de casi todo en la vida. Pero hay que ver la fotografía completa. Yo no puedo tener ese conflicto tan grande de interés de solo focalizarme buscando eso que responde a lo que yo quiero, porque eso no es ciencia. Eso es buscar aquello que comulga con lo que tú quieres decir, con tu argumento. En ciencia, de hecho, nos pasa mucho cuando publicas un artículo científico, la parte más importante y más difícil del artículo es la discusión, porque la discusión es cuando tienes que decir la verdad. Tienes que decir, vale, estos son mis datos, pero ¿qué hay? Estos dicen que sí, estos dicen que no, estos dicen que no lo saben y puede ser que sea en contra de lo que tú has descubierto y ahí está lo bonito de la ciencia, es esa discusión. Entonces, sí, van a encontrar algunos estudios que digan que es bueno para una cosa en concreto, pero cuando miras la fotografía global, no te conviene. No te conviene. Wow. Vale. No nos conviene, pero cuando estamos en una sociedad como la nuestra que abres la nevera y volvemos al inicio de la charla y tienes de todo y puedes escoger en todo momento qué comer, cómo nos hacemos fuertes, y esto ya es un tema más psicológico y mental, para decir, no es lo que quiero, es lo que me conviene. Para mí es algo muy sencillo de discernir, pero muy complicado el bagaje que hay detrás. ¿Me explico? Esas decisiones no las tienes que hacer en la nevera ni en tu cocina. Las tienes que hacer en el supermercado. Tienes que tener esa capacidad de decidir qué es saludable para ti en el momento de la compra. Si no lo tienes, en ese momento en el que tengas la necesidad de ese reward, ¿no? Por ejemplo, de esa necesidad de azúcar porque estoy mal, porque ahora mismo no estoy bien y necesito un punch de dopamina que me hace sentir mejor ese placer, voy a ir directo a buscar algo que tenga azúcar. Pero si no lo tengo,
no lo voy a comer. ¿Qué pasa? Que esto que parece como muy sencillo de decirte, oye, en el supermercado compra saludable. Sí, ya. Pero es que todo lo que hay detrás de esa elección que tú hagas en el supermercado no es fácil. De hecho, este movimiento que hay anti-gordofobia un poco, pues es todo un melón esto, pero en concreto, en cuanto al desarrollo de una obesidad, sabemos, y esto está publicado por Londres justamente, por el gobierno de Londres hace muchos años, publicó el mapa conceptual del desarrollo de una obesidad. Y juegan ahora mismo más de 100 variables, directa o indirectamente, determinan que una persona desarrollará obesidad. Y que sean elecciones alimentarias, eran menos de 15. ¿Y a qué aduce entonces? Hay muchísimas cosas, desde urbanismo, arquitectura, el que tú puedas caminar, que aquí nos parece que es algo sencillo, ¿no? Estamos en Barcelona, estamos en España, que en general casi todo es caminable. En Estados Unidos eso no existe. Vives en Los Ángeles y es imposible. Es imposible, tú no te puedes mover sin un vehículo. Entonces, políticas que no dependen de nosotros, políticas nutricionales, que eso dependen de los gobiernos. Como te decía, cosas medioambientales, porque incluso sabemos que existen disruptores endocrinos que tienen que ver con la contaminación del aire. Eso no es una decisión individual. Sabemos que la obesidad responde, en general no las genéticas, pero la obesidad responde a un mayor consumo de calorías frente a un menor gasto. Hasta ahí la ecuación es muy fácil, pero es que sabemos que la nutrición no se basa en cuánto vas a comer. Es cuánto, en forma de calorías, que responde al origen, la calidad versus la cantidad, cómo, es decir, la combinación que hagas de los alimentos en una comida, por ejemplo, o el orden que tengan, y cuándo, la crononutrición que hemos dicho. Entonces, ostras, centrarlo todo a ser calóricocentristas o decirle a una persona que tiene obesidad que es porque no ha cerrado el pico, es algo tan simple que es hasta complicado de hacértelo entender a la persona que dictamina que esa persona no ha querido ser de otra forma. Creo que entonces también para tener una vida saludable, como tú dices, es algo que no solo decidimos nosotros, sino es nuestra circunstancia. Y el país en el que vivimos, la gente con la que nos rodeamos, la familia que tenemos, como una capa de cebolla, ¿no? Diferentes capas, ¿no? Que acaban en ti. Exactamente. Y en lo que te metes en la boca. Es que al final, si lo piensas como unas vías, es cuántos boletos de la lotería has comprado para que te acabe tocando esa lotería. Claro. Cuando muchos de ellos no dependen de ti. De hecho, la mayoría no dependen de ti. Es fuerte, es fuerte. Diana, para terminar un poco esta charla que es apasionante, es fantástica, y ya te digo directamente que me gustaría hacer una segunda charla contigo. Cuando se haya publicado todo lo que he hecho el hype. Si tengo que ir a Nueva York, me voy a Nueva York. Pero, ¿cuándo veremos en la ciencia y en la tecnología ese momento en el que podamos, y vamos a hablar de ciencia ficción, pero podamos crear nuestros propios alimentos y creemos alimentos perfectos? La carne en un laboratorio, la pastilla de no hace falta que tomes más no sé qué. ¿Eso cuándo va a pasar? La pregunta no sé si es cuándo, es ¿queremos que pase? Vale, por ejemplo. Debe pasar. Claro, ese es el punto. A nivel de alimentación, o sea, el acto de comer no es un acto de supervivencia. Pero, perdona que te corte, sí. Pero imagínate que con esa transición, digamos, tecnológica alimenticia, previenes muchísimos casos de enfermedades, muchísimo gasto en hospitales, médicos, etcétera, etcétera, y dices, ok, si nosotros hacemos esta carne en el laboratorio y que la gente se la coma, van a vivir mucho más, vamos a gastar mucho menos y será mejor para todo el mundo. Y tendrá un impacto en el planeta, ¿no? Voy a dejar que decida alguien que no tiene 2 dedos de frente y que viene a comerse la carne de tal a la mía. No lo sé, ¿sabes? Como pura evolución, ¿eh? Es decir, haz esto que es lo que te conviene. Deja de fumar, que es lo que te conviene, ¿no? Bueno, es lo que decíamos, ¿no? Tomar esas decisiones desde arriba y que no recaigan 100% en el consumidor. O sea, yo creo que decidas tú mejor que yo, o que mi madre, porque tú sabes. Claro, pero entonces Dime tú lo que tengo que hacer. Volvemos a basarnos en una decisión exclusivamente clínica o médica. Ok. La alimentación no es eso. La alimentación es hedonismo, es placer, es compartir, son muchas cosas. Y además, aunque nos centremos en la parte clínica o médica,
el hecho, por ejemplo, de que tú estés consumiendo alimentos de vez en cuando que no sean beneficiosos, incluso incorporarlos en diferentes momentos de tu vida, también nos protege frente a otras cosas. ¿Por qué? Porque no somos un ser estático en el que, bueno, hemos llegado a la edad adulta y ya está. Yeah. No, que te expongas a tóxicos, que te expongas a cosas que igual no te hacen tanto bien. Eso también va modulando la forma en la que nuestro cuerpo se acaba expresando. Incluso la microbiota intestinal. Tenemos una más innata que muchas veces se dictamina por el canal de parto, ¿no? Del niño, si sale por cesáreo, si sale por sí. ¿En serio? Sí, esto es fuerte. Sí, de hecho, o sea, depende de cómo naces. Esto es un melón muy fuerte, pero... Por favor, abrámoslo. Depende de cómo naces, es tu microbiota. Sí, de hecho hay algunos estudios, yo no soy experta en microbiota, pero hay unos estudios muy chulos en los que, bueno, se había visto que los niños nacidos por cesárea presentaban una microbiota intestinal en edades más adultas muy distinta a los niños nacidos por partos vaginales. ¿Mejor o peor? Claro, era diferente. En ese momento no teníamos tanta capacidad de decidir qué era bueno y qué era malo. Sabemos que hay algunas bacterias muy malas, ¿no? Tenemos nombres como Helicobacter pylori y estas cosas, pero en general la composición no sabemos exactamente cómo era. Solo sabíamos que eran diferentes y entre ellas eran parecidas, ¿no? Tipo, los que eran nacidos en parto vaginal tenían una microbiota más parecida y los partos por cesárea otra. ¿Qué pasa? Que a lo largo vieron que los niños que nacían por cesárea presentaban más riesgo de enfermedades de diferentes tipos, entre ellas obesidad, enfermedades metabólicas y tal. Y a alguien se le ocurrió, que a mí me parece que es un iluminado maravilloso, es que en ciencia tenemos muchos iluminados y me encanta, porque si no fuera así, no tendríamos grandes ideas. Dijo, quiero ver si esto depende del canal de parto. Así que lo que hizo fue coger un grupo de niños que nacían por parto vaginal y un grupo de niños que nacían por cesárea y los dejaba tal cual, y otros de cesárea a los que en el momento de salir por la cesárea, por la cicatriz de la cesárea, se les pasaban unas toallitas que previamente se le habían pasado a la madre por la vagina, para adquirir toda esa microbiota que tenía la madre en la vagina, en el canal de parto natural, y pasárselo al niño por la boca, por las fosas nasales, por la piel. Y lo que vieron es que al tiempo desarrollaban una microbiota mucho más parecida a la que tenían los niños que nacían por partos vaginales. Wow. Sí, ahora mismo no te puedo decir si eso significa una mejora en la enfermedad o no, o sea, en el desarrollo o no de una enfermedad, porque se están estudiando a largo plazo. O sea, esto es bastante reciente. Así que si esto no te parece ciencia ficción, yo ya no sé qué contar. No, me flipa, pero en ese sentido tú crees, y como científica, que la ciencia y todo esto que está sucediendo con la inteligencia artificial, con las capacidades de... Entiendo, o sea, no sé cómo funciona el proceso de investigación científico, pero entiendo que es ensayo-error y ir viendo cómo van las situaciones, ¿no? Para tirar hacia un sitio, hacia un otro, o hacia otro, ¿no? Cuando hay esta capacidad computacional, estos macroordenadores que pueden hacer cálculos que vosotros, científicos con mentes privilegiadas, podáis hacer durante un tiempo y ellos no paran de hacerlo, ¿dónde va a llevarnos esto en el tema de la investigación? Bueno, primero, mente privilegiada, porque como me preguntes por geografía, estoy vendida. No hay muchas chicas que hayan nacido en Sitges que estén trabajando en Columbia investigando todas estas cosas. Hay más de los que pensamos y, por desgracia, hay mucha fuga de cerebros en nuestro país, pero gracias otra vez. La verdad es que me encanta que nombres esto, porque una de las cosas más importantes que vamos a poder ver es el ahorro de recursos materiales, animales y humanos que vamos a conseguir con esta nueva fase de la investigación. De hecho, la investigación in silico ya existía, que eran estos modelos computacionales, ¿no? Que predecían cosas que podían pasar, y eso nos ahorraba, por ejemplo, muchos sacrificios animales, ¿no? Muchos animales de experimentación, que también es otro tema importante. Esto a la larga va a suponer que nos ahorremos mucho más, pero no solo de animales, modelos celulares, humanos, poder probar fármacos teniendo la certeza de nuestro lado que el efecto adverso que vayamos a conseguir sea mínimo o inexistente. Todo esto viene con un nuevo modelo de investigación que estamos por conocer todavía. De hecho, es muy bonito porque la investigación o la ciencia no es lineal, el crecimiento es exponencial. O sea, es una locura. Miras 5 años para atrás o en 1900 y pico, 5 años para atrás, no tenía nada que ver. Es que ahora la ciencia avanza. O sea, si tú quieres estar un poquito actualizado, la cantidad de artículos diarios que tienes que leer, es que no te da la vida. Es que me corto los ciclos de sueño, o sea, que tampoco me interesa. No, claro. Entonces tú, como científica, ¿dónde nos ves dentro de 5, 10, 15 años? ¿Dónde estaremos?
La verdad que espero que... Podremos, es decir, es una pregunta también de ciencia ficción, ¿vale? Y perdona que te ponga en esta situación, pero como nunca hablo con científicos como tú, me gustaría saberlo. ¿Ha nacido la persona que va a vivir 150 años? Yo creo que sí. Que puede llegar a vivir 150 años. ¿Bien vividos? Yo creo que sí. ¿Somos tú y yo? ¿Estamos dentro de ese rollo? La verdad, creo que a cuanto a calidad, creo que todavía no. Vale. Pero estamos muy cerquita. Estamos muy cerquita de saber cuál es la combinación perfecta y cuál es la ciencia detrás de la unión de tantos conceptos. Porque, por ejemplo, muchas veces decimos los centenarios están determinados por su genética y al final es algo que nosotros no podemos controlar. O te ha tocado, eres el elegido o no lo eres, ¿no? Y es verdad, porque muchos de los centenarios de la historia, gente que ha durado 115, 120, fumaban hasta el último día de sus vidas. O sea, que ellos lo tenían escrito en su genética, que iban a ser personas centenarias y estaban protegidos. Pero ahora mismo no tenemos solo la genética, tenemos la epigenética, la senescencia celular, tenemos el microbioma, tenemos la inflamación. Es que estamos capaces de hacer de todo. En el momento en que podamos unir todas esas fuerzas y entender todos esos conceptos como uno solo, vamos a poder vivir muchísimos más años. Hablaba el otro día con un cirujano plástico y me decía que él es uno de los mejores cirujanos de Europa y pues, trabaja mucho en la cirugía de reasignación de sexo y entonces él decía que técnicamente él podía a una persona que había sido amputada, ¿no? Colocarle otro brazo. Pero la medicina no era capaz de darle un fármaco para que ese cuerpo... Claro. Pudiese coger ese brazo y pudiese utilizarlo, sino que daba un tipo de fármaco que, para que la gente lo entienda, mataba todo lo que había y entonces el cuerpo no podía. Pero habrá un momento en el que sí, en el que alguien fallecerá y donará su brazo y otra persona que no tiene brazo podrá utilizar ese brazo. 100%. Y hablábamos de toda esta ciencia ficción, pero realidad que a corto plazo puede pasar y abre un espectro increíble, ¿no? Para muchísima gente. Y también decir, hostia, agarrarte a ese clavo ardiendo que decíamos que tenemos el humano en la cabeza, ¿no? Es decir, si hay esperanza, me agarro a eso. Sí. Con los avances tecnológicos que hay ahora mismo, somos capaces de monitorear a las personas de una forma tan concreta que se crea la nueva medicina de precisión, que es esa medicina tan específica para ti como persona. O sea, Uri, tú tienes estos genes, tienes estas respuestas epigenéticas, tienes este microbioma, tienes estas células inmunitarias, lo que sea, que te voy a dar esta molécula. Qué guay. Y esto es increíble, pero es que ya está pasando. Esto ya está sucediendo a día de hoy. Entonces, ¿y tienes que ser multimillonario para que te den eso? Todo depende. Todo depende, porque si estás en un país tan maravilloso como el nuestro, y yo siempre voy a decir que voy a volver aquí en breves porque tengo claro que confío en nuestro sistema sanitario, y esto es lo más importante y que no acabamos de valorar del todo, que esto estará al alcance de la gente. Esto será una realidad si no nos cargamos nuestro sistema sanitario. Este es otro tema también muy importante. El estar enfermo en España o estar enfermo en Estados Unidos no tiene nada que ver. Mira, te vas a reír, pero 3 semanas antes de mudarme, apendicitis. Yo doy gracias al universo de que me haya sacado el apéndice justo antes de mudarme a Estados Unidos, porque el seguro que tenía cubría $200.000. ¿Sabes cuánto cuesta solo la extirpación? Ni siquiera una noche de hospitalización. $300.000. ¿Pero qué me estás contando? O sea, ¿tú tienes una apendicitis en Estados Unidos y te cuesta 300.000 pavos? Solo la cirugía. Pero si no los tienes... Eso es otro tema. Gracias a lo que pasó con el Medicare de Obama, ¿no? El Obamacare, que se hablaba y tal, cuando llegan personas a urgencias en las últimas, están capacitados a hacerlos sobrevivir. Entonces, si para una persona con muy pocos recursos o con ningún recurso que entra en ese sistema de Medicare, los van a operar. Pero las personas que tienen un ingreso, que no eres una persona que vives en la calle, un sin techo, empiezas tu deuda. Tú puedes salir del hospital, te han operado, has sobrevivido, pero empieza a pagar. Toda la vida pagando. De hecho, cuando alguien cae por la calle o se da un golpe en algún sitio y no es capaz de hablar, no se llama a una ambulancia.
hasta que no seas capaz de preguntarle si puedes llamar a una ambulancia. Si Porque, tienes pasta para pagarla. claro, le puedes fastidiar la vida a él y a toda su familia. Esto es muy fuerte y es algo que no valoramos aquí. Es algo increíble. De hecho, muchos de los pacientes, que esto es un tema importante, porque claro, yo trabajaba con diabetes tipo 2 aquí en Barcelona. Y hay amputaciones. De hecho, el primer caso de amputaciones en el mundo es la diabetes tipo 2 en el mundo. Y en España también sucede, porque por suerte no tenemos guerras tan importantes en este momento como para que sea la primera causa. Veías pocas personas amputadas con diabetes tipo 2 a proporción de gente con la enfermedad. Allí, muchísimos de mis pacientes tienen amputadas piernas, brazos, es que todo. ¿Por qué? Porque como no llegan suficientemente mal, no pueden pedir horas con especialistas porque son muy caros. Entonces recurren al hospital cuando ya están En las últimas. Pero ¿y no tienen un seguro que les pueda cubrir todo eso? Claro, pero los seguros son copago y no todo lo cubren. Entonces, claro, depende de qué seguro tengas, hay especialistas que no te entran en ese seguro. ¿Y si quieres un seguro donde tendré los especialistas? Los seguros sin copago y demás, piensa que el promedio de gasto de una familia de 2 niños y padre y madre, solo con seguros médicos con copago y que no entra todo, puede ascender a los 2.000 y pico dólares al mes. Al mes. Luego decimos el sueño americano. Con un seguro full. No, copago. ¿A copago? ¿Y full? No, es que eso ya es impensable. Es que no existe. Yo creo prácticamente alguno habrá, pero la gente ni se lo imagina pagar eso. ¿Y copago es este que dices que tienes una apendicitis y te cuesta 300.000? Es decir, una apendicitis te costaría 100.000 pavos. Exactamente. Porque mi seguro es full, pero hasta 200.000. No, hay cosas que son increíbles. Por eso te digo que es que cuanto más te vas fuera, más entiendes lo que debemos valorar, lo que tenemos aquí. Diana, ha sido un placer conocerte porque nos conocemos hoy en esta charla y ha sido fantástico. Me lo he pasado muy bien, espero que tú también. Muchísimo, muy interesante. Creo que hemos hablado de muchísimas cosas y nos han quedado en el tintero muchísimas más. Entonces, tú estás aquí ahora en España, pero te vuelves a Nueva York a investigar y vas a volver a España, te vas a quedar ahí, vas a... No tengo fecha. Mi fecha ahora mismo la dictamina un poco como vaya el ensayo clínico con cronotipos que te decía, así que dependerá un poquito de eso. Mi idea es el año que viene ya poder decir que estoy por aquí de vuelta. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias. Uri. Seguidla a todos. Dejamos en los comentarios también tus redes para que todo el mundo te siga y gracias por venir a mi podcast. Muchas gracias. Ha sido súper interesante todas las preguntas.